En 1985, el gobierno selló una cueva subterránea, todo para enterrar sus errores. Ellos estaban creando una letal arma biológica, la cual produciría efectos aterradores en los seres humanos. Esta es la historia. La cueva había estado sellada durante muchas décadas, oculta de los mapas y borrada completamente de la historia. En 1985 pensamos que podríamos con lo que hubiera ahí adentro, pero sin duda nos equivocamos. La verdad es que es curioso, lo que uno recuerda con más claridad no siempre son los grandes momentos dramáticos, a veces son las pequeñas cosas, los detalles silenciosos que se te meten bajo la piel y se quedan ahí, como la sensación del papel quebradizo donde llega la pista anónima, o cómo cambia el aire en cuanto rompimos ese maldito sello. Comenzó como suele ocurrir con un susurro, y no hablo de uno literal, sino de un rumor que corrió todo el lugar, el cual terminó en un simple sobre manila deslizado por debajo de la puerta de mi departamento. Este no tenía remitente, solo tenía mi nombre escrito con precisión en el anverso. Dentro había un mapa topográfico descolorido, una selección rodeada con tinta roja y una sola hoja mecanografiada. Este hablaba de un sistema de cuevas en una remota cordillera sin nombre, sellado por orden gubernamental a principios de los años 90. La nota afirmaba que se habían borrado los registros oficiales y que la zona se había declarado geológicamente inestable y que el acceso estaba completamente prohibido. La última línea de la carta decía: enterraron algo allí que no querían que se encontrara, algo terriblemente escalofriante que nadie te creerá. Ten cuidado en quién confías. Yo normalmente descartaría algo así como un correo de spam y tonterías conspirativas, pero yo no era exactamente normal en ese momento. Habían pasado 2 años desde el accidente de escalada que se llevó la vida de Sara. 2 años de silencio resonante en mi departamento. 2 años en los que mi propio reflejo se sentía como la de un extraño. La culpa del superviviente es un dolor muy hueco, un zumbido constante bajo la superficie del todo. Tal vez por eso la nota resonó. Esto no se trataba solo de explorar, se sentía como una oportunidad para descubrir una verdad y no cualquier verdad. Algo que el gobierno había tratado de ocultar, algo sólido en un mundo que se había vuelto frustrantemente intangible. Tal vez encontrar respuestas ahí afuera podría equilibrar de alguna manera la balanza por las respuestas que perdí con mi amada Sara. La primera llamada que hice fue con Nate. Habíamos estado explorando cuevas juntos desde que éramos niños, colándonos en viejos pozos de minas y cavernas de piedra caliza en casa. Él era un hombre sensato, el ancla de mi curiosidad a veces temeraria. Cuando dejé el mapa y la nota sobre la mesa del centro, en su primera reacción fue justo como yo la esperaba. ¿De qué me estás hablando, Ángel?, dijo agarrando la hoja mecanografiada como si fuera a morderlo. ¿Estás hablando de un encubrimiento del gobierno? ¿Una cueva prohibida para todo el mundo y este sobre sin nombre? ¿Estás siendo tan terrible con esto? ¿Qué vaguedad tan inconveniente? Podría estar en cualquier maldito lugar. Oye, tranquilo. Esto no es vago, repliqué señalando las coordenadas meticulosamente anotadas bajo el círculo. Las comparé con mapas geológicos más antiguos, anteriores a 1955. Ahí había un sistema de cuevas conocido allí, y ¡puf!, desapareció de todos los mapas posteriores. La zona está restringida. Hay terrenos del gobierno arrendados para monitorización ambiental, pero sin acceso público. Cuando dije eso, Nate se pasó una mano por su cabello. El escepticismo luchaba con la chispa de aventura que aún vivía en él. Ok, está bien. Digamos que esto es algo real. ¿Ha estado sellado durante 30 años? ¿Y qué crees que hay allá dentro? ¿Crees que encontraremos algo realmente importante? Quizás solamente hay un montón de piedras polvorientas.
Sí, yo no lo sé, admití. Y esa era la maldita pura verdad. Pero alguien se tomó muchas molestias para ocultarlo y para contármelo. ¿Acaso no te da un poco de curiosidad, Nate? La verdad es que en ese momento no mencioné la culpa ni la necesidad inquietante que me impulsaba. Mi amigo sabía de Sara, por supuesto, pero no entendería cómo es que yo me sentía. No era simplemente una distracción para eliminar tiempo, sino de un propósito. Entonces Nate suspiró, un sonido cargado de resignación y entusiasmo reticente. Ok, de acuerdo amigo, pero lo haremos de una manera bien, ¿ok? Sin atajos. Necesitamos un guía que conozca esa zona en específico. Alguien que sea local, dijo. Y encontrar a Elliot no fue fácil. La región estaba escasamente poblada y las preguntas sobre el acceso a terrenos gubernamentales restringidos cerca de las antiguas cordilleras eran recibidas con labios apretados y miradas cautelosas. Finalmente, un camarero de una polvorienta taberna de carretera a kilómetros de cualquier lugar nos lo señaló. Elliot era nuestro hombre. Él vivía solo en una cabaña escondida en lo profundo del bosque. Un hombre cuyo rostro parecía tallado en las montañas circundantes. Estaba curtido, silencioso y atento. Era una persona mayor, quizás de unos 50 y tantos años, con ojos que parecían contener más conocimiento del que dejaba entrever. Cuando le mostré las coordenadas, él no reaccionó con sorpresa. Solo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación tarde o temprano. Estudió el mapa, su mirada fija en el área circulada, y dijo: «Yo he escuchado historias», dijo con su voz ronca por la falta de uso o tal vez solo por precaución. «Este es un lugar del que la gente aprendió a mantenerse alejada hace mucho tiempo. Es bastante peligroso, debo decir». «¿Ajá? ¿Es peligroso? ¿A qué te refieres?», presionó Nate, siempre pragmático. Elliot se encogió de hombros, un movimiento que apenas alteró la franela desgastada de su camiseta. «Sí, el aire es un poco malo, dicen algunos. Otros hablan de sonidos extraños. Gente que se desorienta y que pierde la cabeza ahí adentro». Entonces él me miró directamente con su mirada penetrante. «Este lugar ha sido sellado por una maldita razón. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Somos espeleólogos experimentados, pero no sé lo que podría suceder allá adentro». «Sí, nosotros también lo somos, y tenemos respiradores, también tenemos equipo adecuado. Solo necesitamos tu ayuda. Necesitamos a alguien que conozca el terreno y que pueda llevarnos a la entrada sin llamar la atención». El hombre guardó silencio un rato largo, observándonos a ambos. Yo tuve la clara impresión de que estaba sopesando algo más que el riesgo o el dinero que ya le habíamos ofrecido, pero él aceptó con otro asentimiento evasivo. La cantidad parecía casi irrelevante para él. «Sí, está bien, les ayudaré», dijo finalmente. «Pero sigan mi ejemplo al pie de la letra, sin desviarse. Y si digo que regresaremos, entonces regresaremos sin discusiones. No sabemos lo que podremos encontrar ahí adentro». Había una firmeza en su tono que no dejaba lugar a la negación. La última pieza de nuestro inesperado rompecabezas encajó cerca de la base de las montañas. Estábamos haciendo las últimas comprobaciones de equipo, ocultos en un denso matorral junto a un antiguo sendero forestal, cuando un jeep destartalado apareció traqueteando. De él salió una mujer quizás de unos 30 y pocos años, con equipo práctico para senderismo y el ceño fruncido en señal de concentración, mientras consultaba un dispositivo sensor portátil. Ella se presentó como Anna. Anna era una bióloga contratada para estudiar anomalías ambientales en la región. «Aquí hay extrañas lecturas de energía que aún no podemos explicar», ella dijo señalando vagamente las montañas con el sensor. «Hay inusuales floraciones de hongos en el suelo, fluctuaciones magnéticas localizadas, nada parece cuadrar».
Oficialmente, esto se atribuye a depósitos minerales, pero mis datos no encajan en ese modelo. Nate inmediatamente pareció sospechoso, probablemente preguntándose si era algún tipo de agente del gobierno, pero yo vi algo más. Tenía una curiosidad compartida, una mente metódica y científica buscando algunas respuestas. Yo decidí ser parcialmente sincero. Oye, nos dirigimos hacia allá arriba, dije señalando con la cabeza hacia las cumbres. Exploraremos un antiguo sistema de cuevas que no ha sido explorado en mucho tiempo y que el gobierno ha sellado y prohibido a la gente. Creo que esconden algo ahí. Al escuchar esto, Ana arqueó una ceja. Su interés claramente despertó. ¿Te refieres allá arriba? ¿Ese es un lugar inexplorado? Todos los sistemas conocidos fueron cartografiados hace décadas, a menos que... Su voz se fue apagando, mirando desde las coordenadas que le mostré a regañadientes en mi mapa a las lecturas de su sensor. Esa zona es el epicentro de las anomalías que he estado rastreando. ¿Es una coincidencia? No creo que lo sea, respondí con cautela. Parecía un poco indecisa, mirando hacia atrás a su jeep, luego hacia las imponentes laderas. Mira, yo no estoy equipada para la espeleología seria, pero mi investigación podría ser relevante para lo que encuentres ahí. ¿Crees que podría acompañarte? Al menos hasta la entrada, ya sabes. Quizás recoger algunas muestras de las inmediaciones. Elliot, que estaba observando en silencio, asintió brevemente. Sí puedes acompañarnos, señorita, siempre y cuando mantengas el ritmo y te mantengas fuera del camino, dijo, y así se formó nuestro equipo. Yo, impulsado por fantasmas del pasado y preguntas sin respuestas, Nate, la reticente voz de la razón, Elliot, que era el guía que sabía más de lo que decía, y Ana, la científica atraída por datos inexplicables. La caminata tomó la mayor parte de 2 días, guiados por Elliot a través del terreno, un terreno que parecía diseñado activamente para desalentar a los visitantes. El denso bosque antiguo dio paso a empinadas y rocosas pendientes. No habían senderos, solo el infalible sentido de la orientación de Elliot. El aire se volvió más frío y más tenue. Un silencio peculiar se apoderó entre todos nosotros. Los sonidos habituales del bosque se apagaron, reemplazados por el susurro del viento a través de picos desolados. Lo encontramos a última hora del segundo día, escondido en una grieta sombría entre 2 escarpadas paredes rocosas. Estaba casi inadvertido, casi invisible hasta que estabas justo encima y la entrada no era algo natural. Estaba sellado con una gruesa capa de material liso y gris que parecía hormigón envejecido, toscamente aplicado sobre la roca pero brutalmente efectiva. Unas plantillas descoloridas casi ilegibles marcaban la superficie. Eran advertencias, tal vez, o designaciones, erosionadas desde hace un tiempo por mucho tiempo en el clima. No habían señales de actividad humana reciente, ni huellas, ni nada, solo la entrada silenciosa y sellada, y el peso opresivo de la montaña que nos rodeaba. Atravesar el sello requería herramienta y cinceles, una palanca y pura fuerza bruta. Nate y yo nos turnábamos. El rítmico sonido metálico contra el hormigón resonaba inquietantemente en el estrecho espacio. Elliot, nuestro guía, se quedó atrás observando con expresión indescifrable. Ana tomó muestras de la roca y la tierra circundante. Su sensor emitía pitidos bajos ocasionalmente. Finalmente, con un crujido de material tenso, una sección del sello crujió. Luego, poco a poco se desprendió cayendo hacia adentro con un golpe sordo que fue tragado por la oscuridad. Una ráfaga de aire nos golpeó. Era inimaginablemente fría. Traía un olor diferente a todo lo que había olido antes. Era como tierra húmeda, agua estancada y algo más que no podía descifrar. Un ligero toque metálico mezclado con una dulzura empalagosa.
como vegetación en descomposición dejada demasiado tiempo en la oscuridad. Nos quedamos ahí un momento observando la oscuridad absoluta. Nuestros frontales proyectaban haces de luz nítidos en el vacío, revelando el comienzo de un pasaje que descendía abruptamente, con las paredes resbaladizas por la humedad. El silencio interior era profundo, más denso que el silencio montañoso del exterior. Ok, equipo, de acuerdo, dije ajustándome la mochila sobre los hombros. El peso de repente se sentía mucho más pesado, mucho más inquietante. Yo miré a Nate, quien asintió con fuerza. Su escepticismo anterior había sido reemplazado por una tensión nerviosa que reconocía muy bien. Ana revisó su sensor una última vez. Ella frunció el ceño. Elliot simplemente se ajustó el cuello con la mirada fija en la oscuridad y dijo: «Debemos tener las linternas encendidas y quédense cerca de mí. Iremos en fila india. Yo los guiaré», ordenó Elliot en voz baja. Yo respiré hondo con un sabor a piedra fría y a decadencia olvidada. Encendí la luz y revisé la luz de emergencia enganchada a mi casco y seguí a Elliot. Pasar sobre los escombros del sello fue como cruzar el umbral hacia otro mundo. En cuanto entré, el aire me apretaba, frío y pesado. El silencio se amplificaba en sonido de mi propia respiración con el crujido de mis botas sobre el suelo invisible. La oscuridad parecía viva, observando y esperando. Estábamos dentro y ya en lo más profundo de mi ser sentí que las primeras punzadas de arrepentimiento llegaban. La escalofriante certeza de que romper este sello y entrar en este lugar olvidado había sido un terrible, terrible error. El pensamiento resonó con la advertencia anónima. Nos habíamos equivocado. El aire denso dentro de la cueva pareció amortiguar el sonido casi al instante. Afuera el viento silbaba entre las cumbres, pero aquí el silencio era denso, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre la roca suelta, el goteo de agua invisible y el sonido de nuestra propia respiración que parecía inquietantemente fuerte en nuestros oídos. Elliot se movía a paso lento y pausado, con la luz de su linterna frontal fija, barriendo metódicamente de un lado a otro. Detrás de él, Ana se detenía brevemente, apuntando su sensor a las paredes con expresión pensativa. Nate la seguía. Su nerviosismo inicial se transformaba ahora en una indiferencia forzada, esforzándose demasiado por parecer imperturbable. Yo cerraba la marcha, con los sentidos en alerta máxima, explorando los límites de mi propia haz de luz, intentando conciliar la advertencia anónima con la piedra fría e indiferente que nos rodeaba. El pasillo descendía con firmeza. El suelo era irregular, cubierto de rocas que probablemente se habían desprendido del techo durante décadas, lo que nos obligaba a tener mucho cuidado al pisar. Las paredes estaban resbaladizas por la humedad, reflejando nuestras luces en patrones brillantes y distorsionados. El olor que habíamos notado en la entrada persistía hasta acá. Tierra húmeda, minerales y ese ligero toque metálico que me recordaba vagamente al ozono tras la caída de un rayo, pero estaba mezclado con algo más, algo orgánico, como a fruta demasiado madura dejada a podrir. No era abrumador, pero era constante, cubriendo mi garganta. No habíamos recorrido más de 50 metros cuando la linterna de Elliot se detuvo, fijando algo escondido en un rincón poco profundo a nuestra derecha. Él nos indicó que nos detuviéramos. Al reunirnos, nuestras haces de luz combinados iluminaron toda la escena. Se trataba de equipo, un equipo viejo dejado por quienquiera que hubiera estado aquí por última vez. Era una lámpara de queroseno oxidada yaciendo a un lado, con el cristal roto hace tiempo. Junto a ella había una mochila de lona, mohosa y rígida, apoyada contra la pared. Una de sus correas estaba rota, como si se le hubieran arrancado a toda prisa. También había una cantimplora metálica abollada y un rollo de cuerda de aspecto quebradizo contemplando el cuadro. Parecía un pequeño camping abandonado a medio usar.
Parecía que alguien estuvo aquí antes, ¿no lo creen? Dijo Nate diciendo lo obvio, empujando la mochila con la punta de su bota. Hubo una nube de polvo y partículas similares a esporas particularmente hinchadas. Quizás fueron buscadores de oro, tal vez. Quizás se perdieron. Ante estas preguntas Elliot no respondió. Solo se agachó. Su luz jugueteaba sobre los objetos, luego barriendo la pared de la cueva cercana. Estas personas, sean quienes hayan sido, se fueron a toda prisa, murmuró en voz baja, y fue entonces cuando lo vi. Justo encima de la mochila abandonada, toscamente arañadas en la superficie de la roca, habían marcas. Y no me refiero a formaciones naturales. Eran líneas tenues e irregulares, claramente artificiales. Lentamente me acerqué. Incliné mi linterna frontal. Era escritura o fragmentos de palabras muy erosionados, pero aún descifrables en algunos lugares. Ojos observan desde la oscuridad, decía una línea. Debajo, aún más débil, el aire se hacía. La cabeza entonces se comienza a confundir, decía la otra parte, y más bajo, casi oscurecido por una mancha de humedad viscosa, decía: no te fíes de nadie, solamente escucha el sonido. Tras leer esto se me encogió el estómago. No era solo alguien que se perdió. Eran advertencias sobre paranoia o sobre alucinaciones. Ojos observando, cabeza equivocada. Encajaba escalofriantemente con lo que Elliot había mencionado que decían los lugareños y la nota anónima sobre no confiar en nadie. Oye, ¿ves esto? Dirigí mi luz hacia los arañazos. Nate se inclinó entrecerrando los ojos. Calma, amigo, probablemente solo se traten de divagaciones, dijo, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Ya sabes cómo afecta el aislamiento a la gente, se vuelven locos. Es algo que ya ha sido documentado antes, se trata del estrés o la oscuridad. Probablemente solo estaban asustados imaginando cosas, dijo. Se enderezó tratando de proyectar confianza. Vamos, no nos vamos a alterar por una vieja advertencia, ¿o sí? Pero Elliot ya no miraba los arañazos. Su mirada estaba fija en el pasillo con la mandíbula apretada. Se pasó una mano enguantada por la boca, un gesto que empezaba a reconocer como una profunda inquietud. Manténganse alerta, dijo con la voz tensa. Mantengan sus pensamientos claros ahora. No dejen que la oscuridad les juegue una mala pasada. Esto no parecía ser una recomendación, más bien parecía una súplica urgente, dirigida tanto a él como a nosotros. De repente parecía mucho mayor. Las arrugas de su rostro se acentuaban bajo la intensa luz de la lámpara. Mientras Nate y yo estábamos concentrados en las marcas, Anna se había alejado unos pasos con la intención fija en la pared de la cueva. «Oye, Ángel, mira esto», me llamó en voz baja, haciéndome señas para que me acercara. Apuntaba con las linternas a las zonas de crecimiento adheridas a la roca húmeda. No era musgo ni al típico limo de cueva. No, era un hongo, pero como ninguno que hubiera visto antes. Crecía en capas delgadas, casi translúcidas, de un gris pálido, con tenues y pulsantes vetas de un amarillento verdoso enfermizo que la atravesaban. En algunos lugares formaba delicadas estructuras similares a telarañas que parecían temblar ligeramente en el aire quieto. «Esto es muy inusual», susurró Ana, rascándose los labios con cuidado. «No estoy segura de si soy solo yo, o si se trata de algo más», dijo raspando con cuidado una pequeña muestra en un vial de recolección estéril. La estructura y la pigmentación casi parecía ser bioluminiscente, pero no del todo. Acercó su sensor. El dispositivo emitió una serie de pitidos rápidos y graves. Emitía lecturas de baja energía y quién sabe qué tipo de esporas en el aire. «Oigan, ¿recuerdan esas muestras de tierra allá afuera? Mostraban trazos de algo muy similar, pero muy diluido. Sin embargo, aquí...» Ella negó con la cabeza frunciendo el ceño. «La concentración es muy exponencial al mayor.
Este hongo podría ser la fuente de las anomalías ambientales que había estado rastreando, y si libera esporas con propiedades psicoactivas... No necesitaba terminar la frase. Entonces, esto era un agente que causaba paranoia y alucinaciones, ¿verdad? Ofrece una explicación científica escalofriantemente plausible para las advertencias que han escrito aquí, para las historias que Elliot había mencionado, pero la sensación de inquietud que nos había invadido desde que entramos en la cueva no eran fantasmas ni monstruos necesariamente, se trataba de biología, y de alguna manera eso se sentía aún más aterrador. Estábamos inhalando estas cosas. Elliot nos animó a seguir adelante, su interior cautela ahora teñida de una urgencia palpable. Nos adentramos más en el pasaje que serpenteaba y giraba, a veces abriéndose en cámaras más amplias, y a veces estrechándose en muy pequeños y reducidos espacios. El silencio parecía crecer presionándonos. Los únicos sonidos eran nuestros movimientos y el omnipresente y enloquecedor goteo de agua resonando en ritmos impredecibles que comenzaban a jugarnos una mala pasada. ¿Era solo agua o también había paso detrás de nosotros? ¿Era el viento que suspiraba a través de alguna fisura invisible o una voz? Estábamos navegando por una sección más ancha. El techo era más alto aquí, adornado con estalactitas como dientes de piedra. Cuando me di cuenta de que Nate no estaba justo detrás de mí y no podía verlo, ya no estaba detrás de Anna y me detuve enfocando mi linterna hacia atrás. Anna y Elliot también se detuvieron. ¿Amigo? ¿Nate? ¿Estás ahí?, grité. Mi voz resonó extrañamente, rebotando en las paredes, sonando demasiado fuerte y sonando demasiado distante. No hubo respuesta. ¡Nate!, grité de nuevo, más fuerte esta vez, con un nudo de ansiedad apretándome el pecho. Seguía sin escuchar nada más que el eco y el agua goteando. ¡Carajo! ¿A dónde se fue?, preguntó Anna con la voz afilada por la preocupación. Elliot maldijo por lo bajo. Se los advertí, debíamos permanecer juntos. ¿Ahora dónde se metió? Él estaba justo detrás de mí hace un minuto, dijo Anna, iluminando con su linterna hacia donde habíamos venido. ¿Quizás se detuvo a mirar algo? ¡Nate! ¡Nate!, grité de nuevo, empujando a Anna y a Elliot para retroceder por el pasadizo. Mi corazón me latía con fuerza. Perder a alguien en una cueva, aunque fuera por un instante, era la pesadilla de todo espeleólogo. Pasajes laterales se bifurcaban de vez en cuando, bocas oscuras en la roca. ¿Se habría metido en alguna? «Revisen en las grietas, ahora», ordenó Elliot, recuperando la autoridad en su voz. Él y Anna se movieron para mirar dentro de una estrecha fisura a la izquierda. Observé el pasadizo principal que tenía delante y luego enfoqué mi linterna en un nicho más amplio a la derecha, medio oculto por una cortina de colada. Y ahí estaba él. Nate estaba de pie justo dentro de ese lugar, mirando hacia la pared del fondo, completamente quieto, completamente inmóvil. Su linterna frontal estaba encendida, iluminando la roca lisa que tenía delante. ¿Nate? «Amigo, ¿qué demonios te pasa, hombre?», pregunté. Sentí un alivio invadido, seguido rápidamente de irritación. «Oye, te estábamos llamando, amigo, ¿acaso no nos escuchaste?». Él se giró lentamente y su expresión se detuvo en seco mi irritación. Estaba muy pálido, con los ojos abiertos y desenfocados. Tenía una capa de sudor en su frente, a pesar del frío de la cueva. «¿Ángel?», preguntó con su voz que sonaba áspera y confundida. «¿Qué haces aquí atrás? ¿No estabas más adelante? ¿Me estabas llamando? ¿A qué te refieres, Nate? No te escuché». Él hizo un gesto vago hacia la oscuridad más allá del túnel principal. Sonaba como si estuvieras en problemas. «Oye, amigo, te escuché hace un rato. Sonaba como si estuvieras en problemas. Me dijiste que me diera prisa. Y entonces vi un destello de luz allá abajo. Elliot y Anna habían regresado, oyendo nuestras voces.
Elliot iluminó el rostro de Nate con su linterna y su expresión sombría. Nadie te llamó desde lo más profundo, Nate. Todos estábamos aquí. Nate nos miró fijamente, con el ceño fruncido por la confusión. Luego miró hacia atrás con nerviosismo hacia la oscuridad que había estado enfrentando. Pero yo lo escuché tan claramente. Era tu voz, Ángel. Luego su voz se fue apagando, pasándose una mano por la cara. ¿Y la luz? ¿Dónde está la luz? Solo un destello rápido. Él intentó reírse, con un sonido tembloroso y poco convincente. Oh, como sea. Deben ser los ecos de aquí jugándome una mala pasada. Lo siento, chicos. Él se quedó en blanco por un segundo, pero yo vi el miedo persistente en sus ojos. No se había quedado solo en blanco, él había escuchado algo o había visto algo que no estaba allí. Esto había sido provocado tal vez por el hongo, quizás por el aislamiento o algo más. Elliot dio una palmada firme en el hombro, un gesto que probablemente pretendía ser tranquilizador, pero se sentía más como un agarre firme. Bueno, hay que mantenernos cerca ahora, ordenó. Su voz era baja y seria. No habían más divagaciones. Ok, amigo, mantén la concentración y la mirada al frente. ¿Ok? Le dije. A medida que nos reagrupamos y continuábamos adentrándonos en el vientre de la montaña, el aire se hacía más frío, las sombras parecían más oscuras, y el silencio se encargó de una nueva tensión específica. Nate no dejaba de mirar por encima del hombro, con su escepticismo que se desmoronaba visiblemente, reemplazado por los primeros atisbos de paranoia. Las advertencias grabadas en la pared resonaban en mi mente. No confíes en nadie, solo escucha. Llevábamos solo unas horas adentro y la cueva ya empezaba a hacernos daño. La pregunta no era si las cosas empeorarían, sino qué tan pronto. Nos adentramos más tras el inquietante episodio de Nate y la dinámica de nuestro pequeño grupo cambió notablemente. Nate se mantuvo más cerca ahora, pero no por seguridad. Parecía más bien una vigilancia cautelosa. Nos lanzaba miradas rápidas y sospechosas a Ana y a mí. Tenía los ojos muy pero muy abiertos. Me sentí atrapado en el medio e intentando mantener una perspectiva lógica, sopesando la hipótesis biológica de Ana contra la creciente inquietud que irradiaba Nate y la críptica historia que Elliot parecía tener. Los pasadizos entonces se volvieron más complejos, ramificándose y uniéndose. Elliot los recorría con una certeza desconcertante, consultando ocasionalmente una brújula, pero sobre todo, confiando en un instinto que ya no podía comprender. El extraño hongo pálido que Ana había identificado se hizo más frecuente, pintando las paredes en manchas más grandes y extrañas. A veces, bajo el haz de luz de mi linterna frontal, que podría jurar que esas tenues venas de color amarillo verdoso latían con un ritmo lento, casi imperceptible. O tal vez era solo mi propia mente, ya sucumbiendo a los trucos de Elliot que me advertían. Intenté concentrarme en lo tangible, la sensación de la roca, el sonido de nuestra respiración, el haz constante de mi linterna frontal y el sonido de mi luz. Doblamos una curva cerrada y el pasadizo se abrió inesperadamente a una cámara más grande. Era diferente de las cavernas naturales por las que habíamos estado atravesando. Esta mostraba señales de modificación deliberada. Las paredes, aunque seguían siendo roca natural, parecían más lisas en algunos puntos, y el suelo había sido nivelado toscamente. Atornillado a la pared del fondo había una estructura metálica oxidada, posiblemente el punto de anclaje de equipo pesado retirado hace mucho tiempo, y apoyado contra la pared lateral, parcialmente enterrado bajo un desprendimiento de rocas que debió ocurrir décadas atrás, había un extraño baúl metálico, abollado y con vetas de óxido, pero aparentemente intacto. «Esperen un momento», dijo Elliot con la voz más aguda que pudo encontrar. Recorrió la cámara con la linterna, deteniéndose en las rocas removidas cerca del baúl. Esto me resulta familiar. Nate observó el baúl con recelo. ¿Ah? ¿De qué se trata todo esto?
¿Será más chatarra abandonada? No, quizás no, le respondí acercándome con cautela. El desprendimiento de rocas parecía antiguo, intacto. Lo que fuera que hubiera ahí debajo había estado allí desde que sellaron la cueva, tal vez incluso más. Arrodillándome, comencé a apartar con cuidado las rocas más pequeñas del baúl. El metal estaba frío y húmedo. Nate y yo tuvimos que tirar a la vez para desalojar las últimas piedras pesadas que lo sujetaban. Las bisagras chirriaron en protesta cuando abrí la tapa, y ahí adentro, protegidos de la humedad de la cueva, no había equipo, sino más bien se trataban de documentos. Habían montones de ellos. En su mayoría eran carpetas manila quebradizas atadas con un cordel descolorido, y varios cuadernos de espiral llenos de letra muy densa y apresurada. Una fina capa de polvo lo cubría todo. Levanté con cuidado la carpeta de allá arriba. La etiqueta estaba escrita a máquina, contrastando con el papel amarillento. Decía lo siguiente: Proyecto Quimera, fase 2, ensayos de exposición ambiental, sitios Gamma. Al leer esto se me heló la sangre. ¿Proyecto Quimera? Sonaba como algo sacado directamente de conspiraciones paranoicas de las que Nate se había burlado inicialmente. Yo abrí la carpeta adentro. Ahí habían informes y gráficos, registros de observación, todos fechados entre 1951 y 1953. ¿Qué diablos es todo esto?, preguntó Ana agachándose a mi lado. Su curiosidad científica superaba su cautela. Creo que son documentos oficiales, murmuré pasando una página con cuidado. Son membretes del gobierno. Parece ser Departamento de Defensa, sobre todo. Recorría el texto con la mirada, captando palabras clave: estresores de aislamiento, agente psicoactivo aéreo transportado, potencial de modificación de conducta, designación del sujeto, personal investigador. Mi mirada se alzó rápidamente y se encontró con los de Ana. Ella tenía los ojos muy abiertos. Agente psicoactivo aéreo transportado, repitió en voz baja, observando las paredes cubiertas de hongos que nos rodeaban. Ellos sabían del hongo. Profundicé y saqué uno de los cuadernos. La letra era precisa, pero se volvía cada vez más errática en las últimas entradas. Registraba observaciones diarias del personal estacionado dentro del sistema de cuevas. Las entradas iniciales detallaban evaluaciones psicológicas de referencia, tareas rutinarias, estudios geológicos, pero entonces el tono cambió. 17 de octubre de 1952. El sujeto B mostraba mayor irritabilidad. Se reportaron distorsiones visuales leves, luces parpadeantes y visión periférica, atribuido a un confinamiento prolongado. 29 de octubre de 1952. Los sujetos C y E se enzarzaron en una violenta discusión por la asignación de raciones. Se observó una agresión inusual. Ambos fueron reprendidos. Se revisaron los protocolos de sedación. 5 de noviembre de 1952. El sujeto A afirma que sus colegas son impostores. Él se atrincheró en el túnel 3 del servicio geológico. Tiene paranoia severa evidente. Concentración de esporas en el aire ambiente medida en niveles críticos. Recomiendan la suspensión inmediata de la fase 2. Las entradas finales fueron las más escalofriantes, fragmentadas, escritas con una letra temblorosa. 10 de noviembre de 1952. No nos están escuchando. Me temo que las comunicaciones están muertas. Dice que los susurros les cuentan secretos. Hemos sacrificado al sujeto D. Dios mío, necesitamos ayuda. De repente, la escritura se apagó en un garabato ilegible. Hubo informes que detallaban muertes, accidentes, discusiones que escalaron a la violencia. Un caso descrito completamente como colapso psicológico catastrófico que resultó en múltiples víctimas. Y luego el documento final decía: una directiva sellada como alto secreto, fechada en diciembre de 1953, ordenaba el cese inmediato del proyecto Quimera, el sellado permanente del sitio Gamma, citando:
riesgos ambientales imprevistos y pérdidas de personal inaceptables. Todos los registros debían ser clasificados. La ubicación del sitio fue borrada de los mapas oficiales. No solo habían sellado la cueva, habían enterrado su experimento fallido junto con quienes quedaran adentro. Las pistas anónimas, las advertencias en las paredes, la experiencia de Nate, las muestras de hongo de Anna, todo encajó con una claridad aterradora. Esta no era solo una cueva olvidada, era más bien una tumba, un laboratorio donde los investigadores se convirtieron en sujetos de prueba de lo mismo que estaban estudiando. Entonces, un silencio denso nos invadió, roto solo por el leve goteo del agua. Yo miré a Elliot. Su rostro estaba pálido bajo la mugre y la barba incipiente. Sus ojos estaban fijos en los documentos que tenía en las manos con una expresión de profunda tristeza y comprensión. Mi abuelo, dijo con la voz apenas audible, cargada de emoción. Mi abuelo se llamaba Arthur Corbin. Era geólogo asignado a un proyecto gubernamental clasificado a principios de los 50. Él estuvo aquí. Tragó saliva con dificultad. Él no regresó a casa. La historia oficial fue que murió en un accidente minero, en un derrumbe. Lamentablemente su cuerpo nunca se recuperó. Miró alrededor de la cámara, al hongo y a la oscuridad opresiva. Mi abuela nunca lo creyó, decía que escribía cartas, hablando de enfermedades extrañas, del aire, de a un agente que cambiaba todo. Las cartas de pronto dejaron de llegar con el tiempo. Crecí escuchando las historias, los rumores del pueblo sobre que este lugar estaba maldito. Cuando me enseñaste este mapa, entonces lo supe, tenía que ver y tenía que saber qué le había pasado realmente a mi abuelo. Él negó con la cabeza lentamente, con una terrible resignación apoderándose de él. Pero yo tenía miedo de lo que encontraría. Miedo de que este lugar te haga cosas a la cabeza, al igual que les hizo a mi abuelo y a sus compañeros. La revelación flotaba pesadamente en el aire. Elliot no era solo una guía, buscaba respuestas igual que yo, pero su búsqueda era mucho más personal, mucho más peligrosa, y de repente nuestro compañero Nate se rió. Fue un sonido áspero y chirriante que resonó horriblemente en la cámara. «Eso es cierto, abuelo», dijo volviéndose hacia Elliot. Entrecerró los ojos con sospecha. «Esta es una historia convincente. ¿Cómo sabemos que no formas parte de todo esto? Tal vez tú nos trajiste aquí a propósito. Tal vez trabajas para ellos, ¿no? Para los que sellaron esto». «Oye, Nate, cálmate», dije levantando lentamente mis manos, extendiéndolas. «Elliot nos lo acaba de decir. No me digas que me calme», espetó Nate, alejándose de nosotros, y la luz de su faro se sacudía violentamente. Señaló con un dedo tembloroso primero a Elliot, luego a Anna y luego a mí. «Todos ustedes, malditos, están involucrados. Incluso la bióloga que apareció al azar. Es muy extraño, ¿no?». Miró a Anna con enojo, y él asintiendo a Elliot. «Nos llevaron directamente a su pequeño escondito secreto de mentiras. Están tratando de jugar con mi cabeza, igual que hicieron con esos otros tipos. Están plantándonos ideas». «Oye, Nate, escúchame», suplicó Anna con voz tranquila pero firme. «Todo esto es debido a las esporas. Los documentos lo confirman, causa paranoia y alucinaciones. Oíste algo que no había antes y te está afectando». «¿Afectándome? ¿Cómo carajos me está afectando?». La voz de Nate se elevó, rozando la histeria. «Te está afectando a ti, ¿no? Haciéndote ver hongos y conspiraciones. ¿Cómo sé que lo que dices es real? Esos documentos podrían ser falsos, plantándonos aquí para despistarnos». Su respiración era superficial y rápida. Sus ojos se dirigieron a la oscuridad del pasaje del que veníamos, luego a los túneles inexplorados que se adentraban en la cámara. Parecía atrapado y acorralado. «Oye, Nate, tenemos que permanecer unidos», la animé intentando mantener la voz firme a pesar del miedo creciente. «Ponerse paranoico es exactamente lo que hace este lugar. Tenemos que confiar el uno en el otro.
ayudarnos a mantener la razón. ¿Confiar? ¿Cómo quieres que confíe en ustedes? Nate pronunció con la palabra en voz entrecortada como si fuera veneno. ¿Confiar en ti después de lo que le sucedió a Sana? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Nunca le había creído algo así. El hongo estaba distorsionando su miedo, convirtiendo su dolor en un arma y volviéndolo contra mí. Antes de que siquiera pudiera responder, y antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, Nate dejó escapar un grito ahogado. «No, maldita sea, yo no me quedaré aquí. No me atraparán como a los demás». Se giró y salió disparado, trepando por las rocas sueltas, sumergiéndose en uno de los pasadizos más oscuros e inexplorados que se alejaban de la cámara. En la luz de la linterna frontal se desvaneció en una curva, dejando solo el eco de sus pasos de pánico y el silencio sofocante. Yo volví corriendo. «¡Oye, Nate! ¡Nate, por favor!», grité, dando un paso tras él. «¡Maldita sea!», maldijo Elliot, ya moviéndose. «Tenemos que recuperarlo. Él no conoce estos túneles y en su estado creo que podría terminar muerto». «Oh no». Nate solo estaba aterrorizado y alucinando en un sistema de cuevas sin cartografiar y lleno de esporas. Era una sentencia de muerte. Abandonando estos documentos y sus terribles verdades, nos sumergimos en la oscuridad tras él. La oscuridad de su ida nos llevó a las profundidades del corazón envenenado de la montaña. El pasadizo por el que Nate había huido era más estrecho de los que habíamos seguido antes, con una pronunciada pendiente descendiente. El aire se sintió inmediatamente más denso y más húmedo, y ese dulce olor a metálico a descomposición fue más denso, casi empalagoso. Manchas del hongo pálido crecían en densas esferas en las paredes, algunas hebras colgando como grotescas enredaderas incoloras. La luz de nuestro faro parecía menos efectiva, absorbida por la opresiva oscuridad a pocos metros de distancia. Elliot tomó la delantera de nuevo, moviéndose rápido pero con cautela, con la mirada escrutando el suelo en busca de cualquier señal del paso de Nate. Una rozadura, una pieza de equipo caída o cualquier cosa. Ana me seguía de cerca con el sensor en la mano, emitiendo una serie casi constante de pitidos bajos y agitados. Yo iba detrás con las últimas palabras de Nate llenas de odio resonando en mi mente, un contrapunto repugnante al rítmico goteo del agua y el latido de pánico de mi propio corazón. La culpa me carcomía, culpa por haberlo traído aquí, culpa por no haber visto antes cuánto le estaban afectando la cueva, culpa que se superponía al dolor constante de la pérdida de Sara. Nos movimos tan rápido como pudimos, gritando el nombre de nuestro amigo. Nuestras voces eran ahogadas por la piedra laberíntica. El túnel serpenteaba y giraba, obligándonos a veces a apretarnos donde la roca se hundía por todos lados, intensificando una sensación de claustrofobia que parecía física, como si la propia cueva intentara aplastarnos. El silencio en nuestras llamadas era profundo, amplificando cada pequeño sonido. Una piedra que se deslizaba cerca sonaba como pasos. El suspiro a través de una grieta invisible imitaba una respiración. ¿Era Nate escondido a la vuelta de la esquina o era solo la cueva que le gustaba hacer una mala broma, como Elliot había advertido? Incluso Elliot, normalmente quien era tan estoico, ahora parecía afectado. Lo vi detenerse una vez, con la cabeza ladeada, escuchando atentamente algo que solo él podía escuchar antes de negar bruscamente con la cabeza y seguir adelante. Ana no dejaba de mirar las lecturas de sus sensores con el ceño fruncido y preocupado, limpiando de vez en cuando la condensación de la pantalla. «Carajo, las concentraciones de esporas son significativamente más altas en esta zona», me murmuró una vez con voz tensa. Sea cual sea el proceso metabólico que utilice este hongo, parece prosperar en estas zonas más profundas y menos ventiladas. También tenemos que encontrar a Nate y volver al pasaje principal y encontrar una salida. Yo también ya he sentido algo.
De repente, una extraña luminosidad en mi cabeza, momentos en los que los bordes de mi visión parecieron titilitar, donde el haz constante de mi linterna frontal parecía latir casi imperceptiblemente, con el ritmo de las tenues venas brillantes del hongo. Tenía pensamientos horribles e irracionales parpadeando en el borde de mi conciencia. ¿De verdad Elliot había guiado hasta aquí por su abuelo o Nate tenía razón? ¿El sensor de Anna era real o solamente un montaje? Yo los aparté concentrándome en la misión, encontrar a mi amigo y mantener la cordura. Pero mantenerla era como intentar agarrarse a la arena con un viento fuerte. Primero encontramos su mochila, tirada descuidadamente cerca de un cruce donde el túnel se dividía en 3 aberturas más pequeñas. Estaba desabrochada, parte de su contenido se había derramado sobre el suelo rocoso. Se estaba quitando el equipo, moviéndose más rápido, con mayor temeridad. El pánico me sacudió la garganta. ¿Por dónde iremos ahora?, preguntó Anna, iluminando cada cubierta oscura con su linterna. Todas parecían igualmente poco atractivas. Elliot se arrodilló examinando el suelo cerca del túnel central. «Por aquí hay polvo removido, vengan», dijo en voz baja. «Parece que se fue por aquí». Se levantó y se adentró en la oscuridad sin dudarlo. Este nuevo pasaje era aún más angosto, obligándonos a arrastrarnos en algunos tramos. El aire estaba estancado y pesado, y entonces lo escuchamos. No eran ecos ni gotas de agua, sino más bien era una voz. Era la voz de Nate. Murmuraba un flujo bajo y continuo de palabras inconexas, interrumpidas por jadeos agudos y temerosos. El sonido venía de un poco más adelante al doblar de otra curva. Elliot nos hizo un gesto para que nos detuviéramos, levantando una mano. Él avanzó lentamente asomándose por la esquina y encontramos a Nate acurrucado en un pequeño agujero sin salida, apenas lo suficientemente grande como para estar de pie. Estaba de espaldas a la pared de roca, con la luz de su linterna frontal dirigida directamente hacia nosotros. Era tan cegadoramente brillante. Tenía los ojos abiertos de horror, con las pupilas dilatadas. Estaba empapado de sudor, con la ropa rasgada y aferrada a un martillo de geología, un instrumento de espeleología estándar como un arma, con su afilada punta apuntando hacia afuera. «Oye, Nate», dije en voz baja, intentando mantener la voz tranquila sin sonar amenazante. «Oye, estamos aquí Anna y Elliot para ti. Venimos a buscarte». «¡Atrás! ¡Atrás! ¡No se me acerquen! ¡No se acerquen! Sé lo que ustedes son». Él gritó blandiendo el martillo. «No, tranquilo, Nate. Nosotros somos tus amigos», dijo Anna con suavidad, dando un paso cauteloso hacia adelante. «No estás pensando con claridad. Es la cueva. Las esporas». «¿Ah? ¿Las esporas?», se rió de nuevo con el mismo horrible sonido chirriante de la cámara. El haz de luz del faro de Nate se movió violentamente, finalmente aterrizando en Elliot, que estaba ligeramente detrás de Anna y de mí. «Tú eres el nieto de Corbin. ¿Crees que no lo sé? Los susurros me lo dijeron, me lo contaron todo». «Oye, ¿qué susurros, Nate? ¿De qué hablas?», yo dije, intentando que siguiera hablando e intentando evaluar su estado. «Me contaron cómo él...» Nate golpeó con el martillo a Elliot. «Cómo él nos trajo aquí para terminar lo que su abuelo comenzó, para sacrificarnos y alimentar a los hongos como lo hicieron los demás. Quiere el poder que buscan». Sus ojos recorrieron el pequeño espacio como si vieran cosas en las sombras que nosotros no podíamos ver. «También me hablaron de ti, de Sara y de ti, Ángel. ¿Cómo dudaste? ¿Cómo tal vez podrías haberla salvado?» Esa acusación nacida de una paranoia alimentada por esporas, pero arraigada en mi miedo más profundo, me dejó sin palabras. Me cortó la respiración. Elliot dio un paso adelante, moviéndose con calma, deliberadamente, colocando su mano en mi hombro, colocándose entre Nate y nosotros. «Oye, Nate, por favor, escúchame», dijo Elliot con su voz baja y firme, tratando de cortar por la locura. «Mi abuelo, él falleció aquí. Fue una víctima igual que los demás en sus informes. Vine aquí por respuestas, no para sacrificarlos.
Esas voces debes saber que no son reales. Es el hongo que está manipulando tu miedo. ¡No, aléjate! ¡Eres un mentiroso!, gritó Nate con el rostro contorsionado por la rabia y el horror. Él se abalanzó, no hacia mí, sino hacia Elliot, blandiendo el martillo de geología salvajemente. Sucedió tan rápido. Elliot se tambaleó hacia atrás, levantando los brazos a la defensiva. Nate volvió a golpear, pero el pico afilado falló por unos centímetros en la cabeza de Elliot, lanzando chispas contra la pared de la caverna. Elliot perdió el equilibrio en el terreno irregular al caer hacia atrás, y Nate arremetió de nuevo con el martillo en alto para asestar el golpe mortal. No había tiempo para pensar. Elliot reaccionó por puro instinto. Pateó con fuerza con su bota de montaña intentando defenderse de Nate. El golpe impactó con fuerza en el pecho de Nate y él se tambaleó hacia atrás con un grito agudo, no solo de dolor sino de sorpresa. Soltó el martillo agarrándose el pecho, dio un paso tembloroso. Sus ojos se aclararon de repente por una fracción de segundo y una expresión de absoluta confusión se dibujó en su rostro. Entonces sus piernas se doblaron y se desplomó en el suelo de la cueva inquietantemente quieto. Se hizo el silencio. El único sonido era nuestra respiración agitada y el distante y burlón goteo de agua. «Oye, Nate», susurré paralizado por la incredulidad. Ana corrió hacia adelante, arrodillándose a su lado, tomándole el pulso. Ella estaba pálida. Nos miró con los ojos llenos de horror. «Se ha ido. Ángel, el impacto creo que debe haber...». A ella no la dejé terminar. Elliot se puso de pie de un salto, mirando el cuerpo de Nate, luego su propia bota, con el rostro convertido en una máscara de conmoción y horror creciente. «¡Oh, no! ¡No!», susurró. «Yo no quería hacerlo. Él me estaba atacando. Ustedes lo vieron», dijo retrocediendo, sacudiendo la cabeza y respirando entrecortadamente. La culpa y la insidiosa influencia de la cueva parecieron abrumarlo en un instante. Se giró hacia nosotros con los ojos más desorbitados que los de Nate. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz entrecortada. «Ahora, antes de que también nos alcance. Antes de que...». Y su voz se fue apagando, mirándose las manos como si fueran de otra criatura. El peso de lo que había hecho, defendiéndose, pero eliminando a su protegido, combinado con la exposición a las esporas, estaba claramente destrozando su compostura. «Elliot, nosotros sabemos que fue en defensa propia», comencé a decir, pero me interrumpió. «No importa, este lugar lo retuerce todo, así que nos vamos ahora». Rebuscó dentro de su chaqueta, sacando un pequeño paquete envuelto en hule. Dentro había un trozo de papel doblado y quebradizo. Era otro mapa o una sección de uno dibujado a mano. Mi abuelo sospechaba que podrían sellarlos. Trazó una ruta secundaria, un viejo conducto de ventilación, tal vez, que nos pueda sacar de aquí. Está aquí. Este es nuestro plan de emergencia, si no podemos volver a la entrada principal. Me puso el mapa en las manos. «Llévate a Ana, sigue hasta acá, es la única posibilidad». «¿Y tú? ¿Qué sucederá contigo?», pregunté aturdido. «Nos vamos a mantener unidos, Elliot. Saldremos juntos», pero él negó con la cabeza violentamente, retrocediendo hacia la entrada del pasillo, con la luz de su faro bailando erráticamente. «No, ya no puedo confiar en mí mismo. Estoy escuchando cosas y viendo otras cosas, como lo hizo Nate. ¿Y si ya me convertí? ¿Y si les hago daño?». Volví a mirar el cuerpo de Nate, luego las paredes cubiertas de hongo, con una expresión de absoluta desesperación. «Mi abuelo murió aquí, tal vez, y tal vez yo también me quede aquí. Por favor, debo contenerlo. Asegúrense de que nadie me escuche. Nadie más». Su voz se quebró. Parecía completamente perdido y consumido por la paranoia y el dolor. «¡No, Elliot, no!», gritó Ana, pero él no estaba escuchando. Nos dirigió una última mirada angustiada. «Váyanse, háganlo antes de que sea demasiado tarde, les daré algo de tiempo. Hagan ruido de regreso a la cámara principal, lleven cualquier cosa o a cualquiera lejos». Todo lo que decía no tenía sentido.
No había nada físico que alejar, pero su mente claramente se estaba fracturando, viendo amenazas conjuradas por las esporas y su culpa. Se dio la vuelta y regresó a rastras al estrecho pasaje por el que habíamos venido, dejándonos solos en el agujero sin salida con el cuerpo de Nate y el tosco mapa aferrado en mi mano. Un momento después lo escuchamos gritar. Gritos incoherentes que resonaban por los túneles, seguidos del sonido de rocas al chocar como si estuviera causando un alboroto a propósito. Ana me agarró del brazo, con los ojos abiertos por el miedo, pero firme. «Ángel, tenemos que irnos. Él ya tomó su decisión. Lo honraremos sobreviviendo», dijo. Aturdido por la conmoción, el dolor y el peso aterrador del sacrificio de Elliot, miré el mapa dibujado a mano. Luego la oscuridad donde Elliot había desaparecido y respiré hondo, tembloroso, con sabor a hongo y desesperación, girándome hacia Ana. «Está bien, de acuerdo», dije con voz ronca. De acuerdo, vámonos, Ana». Dejamos el cuerpo de Nate donde yacía, un amigo caído en una tumba olvidada, y nos adentramos con el pasaje desconocido e indicado en el desesperado mapa dibujado a mano de Arthur Corbin, el abuelo de Elliot, rezando para que nos llevara a algún lugar que no fuera una locura más profunda, dejando atrás a Nate, dejando a Elliot a su destino autoimpuesto, tal vez alucinado. Sentí como si me arrancaran un pedazo de mí mismo. Mi instinto me gritara que volviera y que lo ayudara, pero Ana tenía razón. El sacrificio de Elliot y el trágico final de mi amigo no significaban nada si no lográbamos salir, si no le contábamos a alguien de este maldito lugar, de lo que había sucedido aquí. El mapa dibujado a mano, aferrado a mi guante sudoroso, se sentía increíblemente frágil. Una oración de 30 años dibujada en un papel quebradizo. Nuestro guía único a través de túneles desconocidos, incluso para el proyecto original condenado al fracaso. El pasaje que el abuelo de Elliot había cartografiado era más occidentado, más natural que los túneles principales. Claramente no formaba parte del estudio original ni de las modificaciones. Ascendía sin parar, serpenteaba por estrechas fisuras y sobre cornisas resbaladizas por la humedad y manchados de ese hongo pálido, enfermizo y omnipresente. El aire, sin embargo, parecía ligeramente mejor allí, menos denso por la dulzura empalagosa, aunque el sabor metálico persistía. ¿Esto era una ilusión o acaso la ruta de escape de Arthur Corbin se conectaba a un sistema de ventilación diferente? Detrás de nosotros habían luces distorsionadas y tenues por la piedra, y aún podíamos oír ocasionalmente los ecos de los gritos de Elliot, el estrépito de las rocas cayendo. Cada sonido era una nueva punzada de culpa, un recordatorio del caos que le dejamos enfrentar, real o imaginario. Ana se movió delante de mí con su ojo de bióloga escudriñando la roca, ayudándome ocasionalmente a descifrar las decoloridas marcas de lápiz en el mapa bajo la luz intermitente de nuestros frontales. Trabajamos casi en silencio, conservando la respiración, cada uno concentrado en el siguiente paso, el siguiente giro indicado en el mapa. Pero la cueva, o quizás las esporas que ya habíamos inhalado, no habían terminado con nosotros. La tenue claridad en mi cabeza persistía. Las sombras en mi visión periférica parecían desprenderse, fusionándose en formas fugaces que se desvanecían cuando me giraba para verlas. Una vez escuché el sonido como el de metal raspando detrás de nosotros, sorprendentemente cerca. Me di la vuelta con el corazón latiendo a 1000, a la luz del faro atravesando la oscuridad, y no vi nada. Solo a Ana mirándome con ojos abiertos e inquisitivos. ¿Oíste eso?, susurré. Ella negó con la cabeza, aunque su mano temblaba ligeramente al agarre a una roca para mantener el equilibrio. Solo son ecos, Ángel, mantente concentrado en el mapa. En otra ocasión, mientras observaba una densa masa de hongos que latía débilmente en la pared, el patrón parecía cambiar, transformándose por un instante aterrador en un rostro demacrado, con los ojos abiertos por una agonía silenciosa, como los rostros descritos en el diario de la bitácora del investigador. Retrocedí parpadeando con fuerza, y cuando volví a mirar, solo eran hongos. Ana tampoco era inmune.
La vi detenerse bruscamente con la cabeza ladeada, escuchando. Creía escucharla decirme Nate, murmurando con su voz apenas audible, pidiendo ayuda, pero ella negaba con la cabeza bruscamente. No, es imposible, son las esporas, tiene que serlo. Nos empujamos mutuamente confiando en el enfoque pragmático de Anna y en mi obstinada determinación. Mis pensamientos no dejaban de dar vueltas a la acusación final de Nate sobre mi amada Sarah. En cómo lo había dudado, ¿en realidad lo había hecho? En esa fracción de segundo en la pared rocosa con la cuerda resbalándose, ¿yo podría haber hecho algo diferente? Las esporas parecían alimentarse de esa duda, susurrando posibilidades insidiosas en el fondo de mi mente. Tal vez mi amigo tenía razón sobre Elliot. Tal vez este mapa no llevaba a ninguna parte. Tal vez Anna no es quien yo creía que era. Luché contra estos pensamientos, aferrándome a la parte racional de mi mente, como un escalador aferrándose a un asidero. Yo debía confiar en Anna, confiaría en este mapa, era todo lo que nos quedaba. La culpa era un pesado sudario. Oh, ahora estaba muerto porque lo traje aquí, consumido por la misma paranoia de la que inicialmente se había burlado. Y oh, Elliot, un hombre impulsado por su propia tragedia familiar, sacrificándose, tal vez innecesariamente porque la cueva le había destrozado la mente. Y Sarah, oh mi amada Sarah, esta búsqueda de respuestas solo había llevado a más muertes y más preguntas revestidas de horror, pero bajo la culpa se estaba formando un núcleo de ira más duro, enojo contra quienquiera que dirigiera el proyecto Quimera, quienquiera que decidiera enterrar sus errores sellando a gente viva en esta tumba. Salir ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de exponerlos. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron al menos unos 90 minutos, el mapa nos condujo a un callejón sin salida, un muro de roca bloqueando el paso por completo. La desesperación amenazaba con inundarme. ¿Era esto? ¿Habían perdido la esperanza en Arthur Corbin? No, espera, dijo Anna, pasando la mano por la pared. Esto no es una formación natural de cueva, parece que algo construido. La golpeó y el sonido era más sordo, menos resonante que la roca circundante. Esto era ladrillo, estaba cubierto de colada y décadas de mugre, pero definitivamente ladrillo. Entonces, la esperanza resurgió. Desesperado y feroz, este tenía que ser el conducto de ventilación que mencionó Elliot, sellado desde el exterior. Atacamos la pared con las herramientas que aún llevábamos, palancas y el martillo de geología restante que Nate había dejado caer. Sí, fue un trabajo lento y agotador. Los ladrillos eran viejos, sólidos, firmemente cementados en su lugar. Nuestros músculos ardían, nuestros pulmones dolían y el impacto rítmico resonaba inquietantemente, seguramente audible a kilómetros dentro del sistema de cuevas. Donde avanzamos lentamente encontramos la pared. Era una pared. ¿Y qué importaba ya? Finalmente un ladrillo se aflojó, luego otro y trabajamos frenéticamente sacándolos, creando una pequeña abertura. Y entonces, en lugar de oscuridad vimos algo más. El tenue e inconfundible destello de metal oxidado, ensanchando el agujero por el que mirábamos. No era una cueva natural más allá, sino una estructura artificial. Un espacio estrecho, revestido de hormigón viejo, y más allá visible a través de una ventana sucia y reforzada con malla metálica, había una habitación con muebles, con energía renovada, y destrozamos los ladrillos restantes y nos arrastramos por la abertura, saliendo a un estrecho espacio de mantenimiento tras el muro de hormigón. El aire seguía viciado, pero ahora era diferente. Menos descomposición orgánica, más polvo y óxido. Encontramos el origen del metal oxidado, una pesada trampilla de servicio con cerrojo que conducía a la habitación que habíamos vislumbrado. Los cerrojos estaban oxidados, pero entre nosotros, usando la palanca, logramos abrirlo con un chirrido de metal retorcido. Empujamos la pesada trampilla hacia adentro y salimos, no al aire libre, sino a una cápsula del tiempo. Era una habitación pequeña con paredes de hormigón de claro origen militar. Un escritorio metálico estaba contra la pared, con una silla volcada al lado.
Había papeles esparcidos por todo el suelo, cubiertos de una gruesa capa de polvo. En la pared colgaba un expositor de mapas que aún contenía varios mapas de lienzo enrollados y un calendario congelado en noviembre de 1953. Una fina capa de polvo gris lo cubría todo, alterada solo por nuestra entrada. Este lugar había sido abandonado, sellado al mismo tiempo que la cueva de abajo. Este era un puesto de observación, un puesto de avanzada. Ana fue directamente a los papeles en el escritorio mientras yo revisaba los mapas. Uno mostraba la cordillera circundante, pero por supuesto con algo que no reconocí. Zona de monitoreo, perímetro seguro. Otro era un esquema detallado del sistema de cuevas en sí, incluyendo pasajes que no habíamos visto, marcados con puntos de observación y escalofriantemente cargas de demolición planeadas cerca de la entrada principal que habíamos usado. «Oye, Ángel, escucha esto», dijo Ana con su voz susurrada por la incredulidad. Levantó un documento, claramente un memorando de alto nivel sellado con múltiples clasificaciones de seguridad. El proyecto Quimera no era solo sobre estudiar los efectos psicológicos del hongo. Estaban tratando de convertirlo en un arma. Aplicaciones para la Guerra Fría, imagínate. Oh, maldita sea, las esporas en el aire induciendo paranoia. Ella tomó otro archivo más grueso que el memorando. Pero falló. Los efectos eran demasiado impredecibles y demasiado incontrolables. Los investigadores sucumbieron mucho más rápido de lo previsto. Leyó en voz alta con la voz ligeramente temblorosa. Protocolos de contención iniciados. Un fallo en la fase 2 requiere el secuestro permanente de los activos comprometidos y los contaminantes ambientales dentro del sitio Gamma. Detonación subterránea autorizada para sellar el acceso principal. El personal del puesto de avanzada retirado. Narrativa causal oficial. Inestabilidad geológica y evento sísmico. Todos los materiales del proyecto clasificados como nivel Omega. Activos comprometidos. El eufemismo me heló la sangre. No solo sellaron la cueva porque el experimento falló. Sellaron a los investigadores adentro deliberadamente para ocultar las pruebas y para contener sus activos. La brutalidad, la frialdad calculada fue asombrosa. Sabían exactamente lo que hacía el hongo. Sabían que había gente viva aquí abajo, perdiendo la cabeza, y lo sellaron de todos modos. El abuelo de Elliot junto con los demás enterrados vivos por su propio gobierno. Registramos frenéticamente el resto del pequeño puesto de avanzada. Tenía que haber una salida, una entrada independiente del sistema de cuevas que sellaron. Lo encontramos tras un falso panel en la pared del fondo, un estrecho túnel revestido de acero que ascendía abruptamente. A diferencia de la cueva, esto parecía una vía de escape. Subimos por el túnel, impulsados por la adrenalina y los horrores que habíamos descubierto. Terminaba en el fondo de un pozo vertical con una escalera de metal oxidada, pero aún sólida. Arriba veíamos un tenue círculo de oscuridad más clara. Veíamos el caos. Teníamos que encontrar una salida. Teníamos que encontrar la oscuridad, la luz natural. Subir esa escalera fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Cada peldaño parecía impregnado de la desesperación del lugar que abandonamos. Cuando mi cabeza finalmente emergió, no estaba preparado para la conmoción del aire libre. El olor a hojas de pino fresco y tierra húmeda, en lugar de la descomposición y hongos. Salimos por una pesada trampilla de acero astutamente oculta bajo una capa de hojas muertas y escombros del bosque al pie de un antiguo árbol nudoso. Todo esto a kilómetros de la entrada sellada de la cueva, al otro lado de la cresta de la montaña. Salimos a trompicones al sol del atardecer, parpadeando como criaturas nacidas en la oscuridad. Lo habíamos logrado, estábamos vivos, pero el alivio fue profundamente atenuado, eclipsado por los rostros de Nate y Elliot, por el peso de los secretos que se escondían en la montaña a nuestras espaldas. Informar de lo que encontramos fue como gritar al vacío. Contactamos con las autoridades más cercanas, parloteando sobre cuevas selladas y amigos muertos y proyectos gubernamentales junto con hongos psicoactivos. Ellos escucharon pacientemente con expresiones de preocupación ensayadas. Luego llegaron los hombres en sedanes indistintivos. Eran educados pero firmes, haciendo preguntas precisas y confiscando cuidadosamente las muestras de Ana.
su sensor y su grabadora. Ellos se llevaron los documentos que habíamos logrado meter en mi mochila, incluso el mapa de Arthur Corbin, el abuelo de Elliot. Ellos tomaron nuestras declaraciones por separado, nos asegurarían que todo sería investigado, y días después salió a la luz la historia oficial. Todo fue un trágico accidente de espeleología. Los experimentados exploradores Ángel y Ana fueron rescatados tras perderse. Lamentablemente, sus compañeros Nate y Elliot sucumbieron a la exposición y la desorientación en el sistema de cuevas inexplorado y geológicamente peligroso. El área alrededor del sitio Gamma fue restringida permanentemente, cercada con severas advertencias gubernamentales sobre formaciones rocosas inestables. La verdad, como la de los investigadores 30 años antes, fue enterrada de nuevo. Eso fue hace algunos años. Todavía frecuento a Ana algunas ocasiones. El trauma compartido forjó un vínculo extraño y silencioso entre nosotros, aunque rara vez hablamos de la cueva. La versión oficial se mantiene y el gobierno enterró sus errores, hábil y eficientemente. Nadie más sabe qué fue realmente del proyecto Quimera ni sobre el hongo que aún crece en la oscuridad bajo esa montaña sin nombre, alimentándose del silencio y los secretos. A veces me pregunto, al escuchar la versión desinfectada, ¿por qué entré en esa cueva? ¿Acaso fue una aventura? ¿Esto fue un cierre para Sara? Y sí, tal vez comenzó de esa manera. La verdad es que yo quería respuestas. Pensé que encontrar alguna verdad oculta podría de alguna manera dar sentido a las pérdidas en mi vida. Pero aprendí allí abajo algo en el frío y la oscuridad rodeada de los fantasmas de secretos enterrados y los ecos de locura que algunas respuestas son mucho más inquietantes que las preguntas. Puede que el gobierno haya vuelto a enterrar sus errores, haya sellado la cueva a cal y llanto, pero no puede sellar los recuerdos. Yo nunca olvidaré a mi mejor amigo, nunca olvidaré a ese hombre que era Elliot. Y nunca olvidaré lo que perdimos y lo que encontramos en esa aterradora oscuridad. Cambio.